Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hablar del General Grievous en la historia de Star Wars es hablar de uno de los principales líderes separatistas y uno de los más grandes asesinos de Jedi de sus tiempos, matando a varias docenas de estos caballeros. Claro, Grievous es todo un personaje icónico de las precuelas, con diálogos que con su raquítica voz se han vuelto en múltiples memes como el clásico General Kenobi. Pero también hay ciertos elementos de la historia del General Grievous que no está contada en el contenido audiovisual de Star Wars, como lo es Clone Wars o La Venganza de los Sith. Recordemos claro que este cyborg fue introducido en una etapa tardía de las precuelas y apenas si tuvo algunos pocos minutos en el episodio 3 antes de ser vencido y asesinado por Kenobi. Es por eso que para entender a mayor profundidad ciertos elementos que son clave en la historia del general separatista, que revisaremos 7 cosas que casi nadie entiende sobre la historia de Grievous, con detalles un tanto desconocidos sobre él tanto en el canon actual como en el antiguo universo de Legends. Y en primer lugar, debemos saber que canónicamente ya se nos ha dejado ver cómo Grievous se veía como un alienígena Kalish antes de su conversión en un cyborg. Pero hay un momento cuando se vuelve a ver como realmente era que tendría un profundo impacto en él, ya que, como sabemos y vimos claramente en Clone Wars, él constantemente se mejoraba y había perdido totalmente su herencia orgánica. Y esto se nos pudo enseñar de una aterradora manera cuando el propio general se confrontó a sí mismo y a la fuerza a pesar de no ser sensitivo a ella. Y esto se daría en el Templo Jedi en el planeta Ledib durante el cómic de Grievous de la Era de la República en medio de la Guerra de los Clones. Grievous aquí buscaba destruir toda herencia y poder ligado a los Jedi como había hecho previamente con algunos caballeros. La cuestión es que aquí la fuerza le daría una gran lección, y esto muy a pesar de que sus sensores cibernéticos no podrían sentir lo que él veía como una manifestación de la fuerza viva en una cascada dentro de ese templo Jedi. Pero aquí, al entrar en contacto con la fuerza, tendría una experiencia sobrenatural, donde este campo místico lo llevaría a otro plano astral y lo desarmaría preguntándole qué rayos buscaba. ¿Acaso conocimiento, poder o la verdad? Grievous aquí solo contestaría que buscaba la destrucción de los Jedi, pero a la fuerza misma, mostrándole lo que había olvidado de quién era en realidad él como un Kalish, le diría que él mismo estaba parado sobre la destrucción, ya que la había traído sobre sí mismo, destruyendo todo su cuerpo. Grievous, claro, creía que se había mejorado a sí mismo, volviéndose más fuerte de lo que podría darle cualquier carne orgánica, un poder que desde su óptica hacía temblar a cualquier Jedi. Pero aquí la fuerza misma le explicaría que buscaba destruir un poder que no comprendía, porque al no dejar rastro de sus partes orgánicas se había alejado de cualquier conexión con este poder. Lo había reemplazado simplemente con partes cibernéticas que él creía comprender. Pero a los ojos del juicio de la fuerza, el entendimiento de Grievous no era poder, sino que él simplemente se había empequeñecido en su búsqueda de poder. Claro, esto traumatizaría a Grievous, experimentando cómo la fuerza lo despojaba ahí de sus partes orgánicas, y claramente nos dejaría ver cómo prácticamente en esa coraza de Grievous en realidad no quedaba casi ningún rastro orgánico de él, solo su cerebro, sus ojos y unas cuantas bolsas con sus tripas y algunos órganos. Del Grievous guerrero Kalish ya no quedaba nada. Es por eso que Grievous instantes más tarde mandaría destruir aquel templo Jedi desde su nave, aunque claro, la reminiscencia de la fuerza que había en ese lugar nunca se iría. A eso pues se refería, a ese campo místico con que simplemente Grievous no comprendía lo que verdaderamente significaba la fuerza y lo que defendían en sí los Jedi. En segundo lugar, algo que poco se entiende sobre Grievous proveniente del universo de Legends es que previo a que comenzara a matar Jedi, el cyborg ya tenía un apetito por coleccionar sables de luz. Sin embargo, algo que poco se sabe de Grievous es que tenía una amplia colección al principio, no de sables de luz Jedi, sino de sables de luz de un bello rojo carmesí propio de los Sith. Y esto se daría un tiempo anterior a la batalla de Geonosis del episodio 2. Aquí se cree que Grievous había recibido esa colección de sables de luz de parte de su maestro Darth Tyrannus, ya que recordemos que tanto en Legends como en el canon fue Dooku quien entrenó en las técnicas con el sable de luz a Grievous para que más tarde fungiera como un general separatista y un asesino de Jedi. El caso es que un par de gemelas Jedi oscuras de nombre Kai y Lee lograrían meterse en su nave personal y robarle esos sables Sith de su colección. Grievous entonces las perseguiría y terminarían los tres en un duelo, el cyborg peleando ahí con el único sable de luz que le quedaba. Es así que en un momento golpearía con tal fuerza los sables de luz que le habían robado sus enemigas, y estos sables Sith terminarían cayendo accidentalmente hacia un lago ácido, perdiendo esa herencia oscura para siempre.
y las Jedi oscuras lograrían escapar de las garras de Grievous, pero a partir de ahí el general juraría que reiniciaría su colección de sables de luz, pero esta vez sería de puros sables Jedi para vengar precisamente su pérdida, lo cual explica de cierta manera de dónde venían esos deseos de Grievous para tener una fina nueva colección de sables de luz en los años venideros. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Es así que nuestro lugar 3 en esta lista, y algo que pocos entienden es que hacia el final de la Guerra de los Clones, Darth Sidious ya no tenía, digamos, una buena estima hacia el general Cyborg. Recordemos que tanto Sidious como Tyrannus únicamente veían a Grievous como un guerrero que servía para dirigir sus fuerzas y como un instrumento que más tarde sería desechable. Pero en una conversación que tendrían tanto Palpatine y Dooku como maestro y aprendiz, esto en la novela de la venganza de los Sith, este nos diría algo muy revelador de lo que en verdad pensaba el maestro sobre un alfil tan importante como lo era el general Grievous, ya que aquí lo compararía con el mismísimo Anakin Skywalker. Y Palpatine siempre pensaría que Anakin tenía toda esa iniciativa y creatividad de la cual Grievous carecía. A sus ojos, Grievous solo era un simple ser obediente para sus propios fines, pero uno que no pensaba más allá de la caja, porque se le necesitaba dar instrucciones todo el tiempo y, digamos, no pensaba por sí mismo para resolver las cosas. Por eso, pues, a los ojos del Sidious de la venganza de los Sith, Anakin vendría a ser el ejecutor perfecto para sus planes futuros y Grievous pasaría a mejor vida. Algo que nos prueba de cierta manera cómo la historia de estos dos cyborgs se parecen, pero siendo en realidad Vader una versión mucho más avanzada en lo táctico que el general Grievous. Es así que en nuestro cuarto lugar, algo que pocos entienden sobre la historia de Grievous es qué querían hacer con él tanto Sidious como con Dooku una vez que acabaran la Guerra de los Clones y ellos salieran victoriosos para refundar ahí la República en un nuevo imperio. Esto de nuevo se nos explica en la novela de Legends de la venganza de los Sith Masters y se da en el contexto previo al final de la batalla de Coruscant. No nos olvidemos que tanto Dooku y Sidious trazaron un plan para secuestrar al canciller de la República en su propia capital, algo que debía ejecutar precisamente el cyborg Grievous como un símbolo oscuro de la brutalidad de este comandante y de todos sus ejércitos para sembrar aún más el miedo en los ciudadanos de la República, sobre todo en Grievous. Sin embargo, lo que pensaban hacer tanto Sidious y Tyrannus según sus planes iniciales previos al episodio 3 es que Grievous se convirtiera junto con los líderes separatistas, quitando claro a Dooku, en un criminal que tendría que pagar por la Guerra de los Clones ante la justicia del nuevo imperio. Vaya, Grievous sería el principal chivo expiatorio a los ojos de la población que pagaría por haber secuestrado al canciller y por haber atacado la capital de Coruscant, al igual que otros cientos de crímenes de guerra. Eso lo pagaría Grievous y no Tyrannus. Era pues a los ojos de los dos Sith la figura ideal porque era un despreciable cyborg, uno que claro no tendría cabida en el nuevo imperio humano que pretendían crear los Sith. Así que esto nos comprueba que si Grievous no hubiera sido asesinado por Kenobi, de una forma u otra los Sith le tenían deparado un terrible destino en prisión como un simple criminal de guerra, donde terminaría encerrado ahí hasta sus últimos días. Es así que en nuestro quinto lugar hay algo que muchas veces se confunde o hasta se desconoce sobre si Grievous conocía o no la identidad de Palpatine como Darth Sidious. No nos olvidemos que él mismo llegó a recibir órdenes de Sidious en diferentes momentos de la Guerra de los Clones y también como pasó en una escena durante el episodio 3. Sin embargo, como podemos ver muy claramente en diferentes novelas de Legends apegadas a los tiempos de la batalla de Coruscant, como lo es Laberinto del Mal o la propia Venganza de los Sith, que estas dos novelas forman parte de toda una trilogía, Grievous, pues por increíble que parezca, desconocía que Sidious era en realidad Palpatine, y esto pese a haber visto a los dos hacia la cara. Claro, Grievous sí sabía que Sidious era el verdadero amo detrás de Dooku y de todos los separatistas, e incluso lo llamaba como maestro. Es más, en un cierto punto de la novela de la venganza de los Sith, cuando Sidious lo manda con el Consejo Separatista para proseguir con su plan en Utapau y le informa ahí que el Consejo Jedi mandaría a Kenobi tras él, es en ese momento que Grievous le pregunta a Sidious por qué no le había permitido asesinar al canciller Palpatine cuando lo tuvo en su poder, lo cual este absurdo prueba por qué no tenía ni idea que los dos eran la misma persona. Grievous pues simplemente creía que los separatistas usarían al canciller como una ficha para negociar con la República. Pero justo esta citación nos lleva a nuestro punto 6, ya que efectivamente durante el secuestro del canciller Palpatine sería Grievous en la novela Laberinto del Mal quien tendría amplios deseos de matar ahí al canciller de la República, e incluso estaría muy pero muy tentado, cuestionándose por qué simplemente no lo hacía. Después de todo, ya tenía ahí a Palpatine a un lado de él. Grievous pues en ese momento cuestionaría la complejidad de los planes del Sith.
Inclusive el canciller se burlaría de él diciendo que solo estaba obedeciendo órdenes. Y eso, claro, sería parte de la perdición de Grievous, ya que, como también lo vimos antes, era alguien que siempre obedecía como un simple corderito, como lo había señalado Sidious. Y esa obediencia o miedo hacia los Sith sería lo que no le permitiría asesinar al canciller, siguiendo al pie de la letra el plan de secuestrar al canciller para así negociar con los Jedi. Esto incluso nos deja muy en claro que todos los separatistas, Dooku o los Jedi o incluso Grievous habían sido manipulados por los intrincados planes de Darth Sidious. Es más, tras la muerte del conde Dooku, cuando Sidious y Grievous hablan en la novela del episodio 3, el cyborg se seguía sintiendo furioso de haber dejado escapar al canciller Palpatine. Y ahí, claro, le cuestiona al maestro de los Sith por qué rayos no lo mataron. Pero Sidious simplemente le contesta que no era el momento apropiado y le pide algo de paciencia. Esto porque Sidious sabía muy pero muy bien a dónde conduciría todo aquello cuando tuviera a Anakin como su nuevo aprendiz. Es así que llegamos a nuestro punto 7 y final sobre el general Grievous, ya que algo sumamente interesante y que en realidad pocos entienden de él es que su propio maestro de esgrima, quien le había enseñado las 7 formas de combate con el sable de luz, es decir, el conde Dooku, sabía muy bien, por increíble que parezca, que en realidad el general Grievous no tenía el poder ni la técnica necesaria para vencer a los maestros Jedi más experimentados de la Orden Jedi en un combate 1 a 1 con el sable de luz, maestros de la talla de Sindralig, el maestro de esgrima de todo el templo, o claro, del propio general Obi-Wan Kenobi, o inclusive de todos unos experimentados maestros Jedi como lo eran Mace Windu hasta Yoda. Y esto lo puede detectar Dooku en Grievous, quien fungía en esos momentos como su aprendiz de esgrima durante la novela de El laberinto del mal escrita por James Luceno. Ahí el Sith puede apreciar un detallado entrenamiento de Grievous con sus magnaguardias, pero a los ojos de Dooku le molestaba la propensión de Grievous a usar más de un sable de luz. Le parecía algo terrible y sucio para la técnica que el cyborg tuviera que usar 3 o 4 sables de luz a la vez. Claro, Dooku sabía que Grievous por su cuerpo era suficientemente rápido y con gran tamaño y fuerza bruta. Incluso el ojo común apenas si podía detectar sus movimientos. Pero en alguien tan experimentado en los duelos y la forma 2, el Makashi, como lo era Dooku, Grievous, a pesar del entrenamiento que había tenido con él, no tenía ni elegancia ni estilo alguno. Porque a los ojos de Dooku, un duelista debía de poder refinar su técnica usando siempre un solo sable. Por eso, pues, le parecía terrible que Grievous usara más de uno. Y es aquí, después de un rato de observar el entrenamiento de Grievous con sus magnaguardias, que Dooku también detectaría que los movimientos de Grievous eran hasta cierto punto predecibles, y que en un dado momento podía ser confundido por un movimiento imprevisto de un rival, porque el general Cyborg carecía de sutileza con el sable, a diferencia de él mismo que le había enseñado todo. Es con esto que Dooku le diría a Grievous que aquellos arcaicos y predecibles movimientos con su Shicho, su Soresu o su Ataru podrían ser sí suficientes contra Jedi comunes o de baja cuna, como los que ya había matado antes el general Cyborg. Pero Dooku lo compadecía si pensaba que con esos simples movimientos podría enfrentarse a cualquiera de los maestros del consejo y salir victorioso peleando solo. Incluso aquí Dooku reprimiría a Grievous, y es donde le confirma que no podría vencer ni a Sindralig, ni a Obi-Wan, ni mucho menos a Mace Windu o a Yoda. Aquí pues es Dooku donde le dice a Grievous que le faltaba en su estilo con el sable de luz mucha sutileza, astucia y economía en sus movimientos, unos que eran propios de la forma 2, el Makashi, que era el estilo de combate que utilizaba el conde Dooku. No nos olvidemos que en los años de Dooku como un Jedi, él fue considerado uno de los mejores duelistas de toda la orden, lo cual esto nos hace dimensionar con estas lecciones sobre su propio estilo con el sable, porque siempre el general Grievous combatió contra otros Jedi con algo de trampa y con ayuda de sus magnaguardias, porque así lo hizo contra Obi-Wan Kenobi y Anakin, pero también la vez que venció a Ith Kot solo superando al experimentado usuario por el mero número. Así que esto, de una forma u otra, a pesar de haber sido el mayor asesino de Jedi de su tiempo, nos prueba por qué Grievous estaba muy por debajo en el arte de la esgrima con los mejores maestros Jedi de aquella época. Pero si quieres saber más sobre 7 cosas que nadie en realidad entiende de Anakin Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.